Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Pareciese que Santa Verónica Giuliani hubiese sido escogida de Dios desde su infancia. Ella tuvo una gran atracción por las pinturas de los santos. Todavía no caminaba y ya quería abrazarlos y besarlos. Tuvo grandes manifestaciones en su vida desde que estaba pequeña. Vamos a escuchar la historia de esta gran mística que nos dejará una gran enseñanza cómo seguir a Cristo en nuestras vidas. Por eso te pido, quédate con nosotros y verás la historia conmovedora de Santa Verónica. No te vayas y ya regresamos. Bienvenidos hermanos y hermanas. Una vez más nos encontramos en este espacio. Yo te quiero agradecer de verdad por estar siempre fiel a estos programas. Que Dios te bendiga abundantemente y que te haga un santo y una santa. Yo sé que no es fácil, me lo dice la gente y yo lo reconozco. Pero cuando de verdad queremos hacer la voluntad de Dios, lo vamos a poder hacer. Vamos a poder vencer obstáculos en nuestras vidas y hacer la voluntad de nuestro Padre. Hoy vamos a hablar de una santa mística, Santa Verónica Giuliani. Ella fue una gran seguidora de Cristo que también nos deja un gran mensaje a todos nosotros: hacer la voluntad de nuestro Padre. Pero para estar en este programa con ustedes, hermanos y hermanas, no me encuentro solo. Siempre me acompaña este gran sacerdote, amigo, hermano, a quien yo le tengo mucho respeto y mucha admiración. Le doy la bienvenida al Padre Luis Fernando Mejía una vez más a este programa. Bienvenido, Padre. Muchísimas gracias, Padre, por nuevamente estar aquí y bueno, gracias por permitirme compartir contigo, ¿verdad? Estos ejemplos de vida, ¿verdad? Y hoy, ¿verdad? También esta gran santa mística, ¿verdad? Alguien, ¿verdad? Que dejó también un gran tesoro de meditación, ¿verdad? De oración, ¿verdad? De cómo poder llegar, ¿verdad? A esos niveles, ¿verdad? De oración, de contemplación de Dios. Padre, expliquemos o explícanos, Padre, ¿qué es una mística o un místico? Porque a veces, ¿verdad? Como que, ¿qué es o qué no es? ¿Qué es una mística? Porque la que vamos a hablar, la Santa Verónica, fue una gran mística. ¿Qué es? ¿A qué se dedican? ¿Qué sienten? ¿Qué hacen? ¿Cómo es su vida? En la santidad, entre los santos hay muchos que se distinguen por una oración, ¿verdad? Tan fuerte, que llegan a experimentar, ¿verdad? Lo que se le llama fenómenos místicos, ¿verdad? Es decir, arrobamientos, ¿verdad? Éxtasis, incluso algunos que hasta se elevaron, ¿verdad? El piso. Son manifestaciones de un grado de oración tan grande, ¿verdad? Que se manifiesta, ¿verdad? En estas cosas. Entonces algunos pues también reciben incluso también los estigmas y todo eso. Entonces un místico es alguien que ha llegado a un nivel de oración, de intimidad con Dios tan grande que puede llegar a manifestar incluso pues algunos sucesos sobrenaturales. Entonces eso, Padre, lo hace la oración intensa. Así. Te acerca a Dios y Dios, por medio de esa intensidad en la oración, te muestra cosas. Y haces cosas que otras personas no pueden hacer. Qué bonito, Padre, llegar a ese grado de oración, de santidad.
Pues vamos a hablar de esta gran mística, Padre Verónica, y después quizás vamos a hablar de esto que ella pudo hacer, que bueno, pues los santos o muchos santos no lo hicieron, pero esta gran mística sí lo hicieron. ¿De dónde viene esta gran santa, Padre? Sí, ella es que nació en el año 1660 en la ciudad de Marcatello, en Urbino, Italia. Su nombre de nacimiento era Úrsula, también de una familia reconocida, su padre Francisco y su madre Benedetta. Ella es también, tiene otros 7 niñas, la pareja tiene 7 niñas, pero 2 de ellas fallecieron muy pequeñas. Entonces, ella ya desde muy pequeña empezó a manifestar, ¿verdad? También ya comportamientos muy singulares, ¿verdad? Que no eran propios como de la edad de ella, ¿verdad? Qué bonito, Padre. Pues dicen verdad que la familia era una familia muy conocida en Italia. Me imagino que también muy acomodada económicamente y pues claro, tenía esta niña todo, pero tú lo acabas de mencionar. Dice la historia que desde pequeña hay algo que me llama mucho la atención, Padre, y yo me pregunto, Dios mío, ¿tú le escogiste también ya para que tuviera esta gran virtud de ser una gran mística? Ella misma narra en su diario que todavía no andaba, todavía no caminaba, todavía no podía caminar y ya sentía ese amor hacia las imágenes. Dice ella misma, todavía no caminaba, veía una imagen, una pintura de las cuales adornaban la casa donde vivía y yo sentía algo en mi corazón. Mi corazón se empezaba a poner un poquito más intenso porque quería darle un abrazo y un beso a las imágenes. Imagínate, todavía sin poder caminar y esta niña pequeña, infante, ya con eso, con ese sentimiento de su corazón. Sí, a veces, ¿no? La ternura de los niños, ¿no? Pero además también, ¿verdad? Ya, como tú dices, eso que Dios ya había puesto en su corazón, ¿no? A mí me ha tocado ver ahorita, bueno, que siempre se hacen, ¿no? Virales todo y todo ves que pues, se pone una imagen y luego la empieza a compartir y a compartirla a mucha gente. Y me ha tocado ver varias imágenes de niños pequeñitos, ¿no? Contemplando una imagen, acercándose y todo, pero en ella, ¿verdad? Ya desde ese deseo, dice, de abrazar esas imágenes, ¿verdad? Y ella decía incluso sentir que estaban como vivas esas imágenes, ¿verdad? No sentía que estaba abrazando un pedazo de piedra, de barro, ¿no? Sino que estaba sintiendo ella que estaba abrazando al mismo Jesús o a la misma Virgen María. Pero vivos, sí. No una pintura en un pintado ahí en un cuadro colgado en una pared. Dice ella misma que sentía como si la Virgen le hablara, como si el niño Dios que tenía, porque dice ella misma que una de sus imágenes favoritas era donde estaba la Santísima Virgen abrazando al niño Jesús, y dice ella misma o sus escritos que abrazaba a aquel bebé y pareciese como que el niño le hablara también. Hay un pasaje muy bonito de su historia que tienen un diálogo coloquial con el niño Jesús, donde ella le habla y ella siente que Jesús le responde y le dice, yo seré siempre tuya. Y Jesús le dice, tú serás siempre para mí. Qué interesante, ¿no? ¿Verdad? Desde pequeña ella, haber sentido esa cercanía, eso diferente a todas las demás personas. Pues una niñez desde pequeña, pues muy extraordinario. Padre, entonces yo quisiera así como preguntar, ¿Dios le escogió ya con esa gracia? ¿Tú crees, Padre? Bueno, yo creo que Dios nos escoge a todos, evidentemente, ¿no? Y quiere que todos seamos santos, ¿verdad? Y quiere que todos alcancemos santidad. Pero ciertamente, ¿verdad? Escoge a algunos de una manera especial para que se conviertan en modelos nuestros, ¿no? En modelos que imitar, ¿verdad? Y que poder alcanzar. Ciertamente Dios también, ¿verdad? Tiene, ¿verdad? Algunas personas destinadas, ¿verdad? Para que se conviertan para nosotros en un modelo de vida. Pues bueno, pues vamos a seguir hablando de este gran modelo de vida, de esta mística, pero vamos a tomar una pausa, Padre, y vamos a regresar en este mismo punto. Si Dios escoge a algunos, para ejemplo, de los demás. Ustedes, por favorcito, no se vayan y vamos a regresar en unos momentos.
Padre, pues sabemos que esta niña de verdad iba creciendo y Verónica se distinguía entre todos los demás. Cuando yo estaba reflexionando sobre su vida, aprendiendo de su vida, sabemos que era una muchachita que entre los demás hermanitos y hermanitas, ella era bien diferente. Como que no le gustaba la vida del mundo, como que no le gustaba las cosas que las demás hermanitas hacían. Y también a las hermanitas y al papá les incomodaba un poquito como ya desde niña, desde adolescente, iba siendo diferente, dando un gran ejemplo a todos los demás de una forma peculiar. ¿Tú crees que desde pequeña ya tuvo un poquito de roces por este estilo de vida que estaba llevando con su familia misma o con su papá? Sí, pues ya sabemos, ¿no? Ya hemos escuchado en las historias de todos los santos, siempre incomodan a alguien, ¿no? Por su forma tan particular de vivir, ¿verdad? Su vida, sobre todo pues cuando desde tan pequeños, ¿verdad? Empiezan a manifestar, ¿verdad? Algo distinto, no son, como dijéramos, no son niños normales, ¿verdad? Pero no es, ¿verdad? Porque ellos lo quieren decir, sino es esa, como es por esa predilección de Dios ya, ¿verdad? Para ellos tratan de vivir sus vidas, ¿verdad? Lo más normal posible, pero no dejan ellos de sentir, ¿verdad? Ese deseo de agradar a Dios antes que agradar a las demás personas. Pues fíjate, pues muy rápidamente aprendió y hizo la primera comunión. Para mí se me hace muy, muy pequeña. Dice la historia que hizo la primera comunión a sus 9 años. Y dice que la noche anterior, antes de recibir la Sagrada Comunión, que no durmió, que porque su corazón no dejaba de palpitar tanto y para ella la noche se le hizo eterna para que regresara el día en que iba a ser su primera comunión. Yo no me acuerdo, padre, si no dormí o no dormí cuando hice mi primera comunión, pero sí me acuerdo que me dio una inmensa alegría también, pero ¿te imaginas, padre, a los 9 años y no dormir una noche anterior porque sabes que el día siguiente vas a hacer la primera comunión? Sí, yo creo que a todos nos ha causado, ¿no? Emoción ese momento, ¿no? Porque siempre será un momento especial, pero no quizá a tal grado, ¿no? De decir, oye, no dormí, no pegué los ojos en toda la noche porque ya quería que amaneciera. Pues tal vez no tanto, pero yo creo que todos sentimos, ¿no? Esa alegría, ¿verdad? En nuestro corazón, porque sabemos que es un momento muy, muy especial. Y sabemos entonces, padre, que el 2 de febrero del 670, por primera vez, se acerca al banquete eucarístico Así y es. recibe por primera vez la Sagrada Comunión. Dicen que fue un momento hermoso para Santa Verónica, que de verdad sintió la presencia de Dios. Pues desde ese momento, padre, su vida fue siendo más mística, más cercana a Dios y le empezó a llamar mucho lo que es la vida religiosa. Y sabemos que quería entrar, quería consagrarse a Dios, pero habría un gran problema con el papá. El papá se oponía, su papá no quería que ella fuera religiosa, que se metiera a algún convento, que viviese esa clase de vida. ¿Cómo ves, padre, este momento de esta gran mística? Sí, igual, ¿verdad? También así como lo vemos, ¿verdad? En Verónica, igual también lo hemos platicado de otros santos, como la misma familia, ¿verdad? Se convierte al principio en un obstáculo, ¿verdad? Para ella, y en este caso, pues ella, su propio padre, ¿verdad? Él también me imagino que quería para ella, pues una vida más, ¿verdad? De acuerdo a lo que ellos ya vivían, ¿verdad? En las cortes, en esto y en lo otro, ¿verdad? Disfrutando de la vida que ya tenían ellos, ¿verdad? Pues sí, imagínate, yo pienso que lo más difícil, padre, cuando uno va a entrar al seminario, una muchachita va a entrar a un convento, yo creo que lo más triste es cuando no tienes el apoyo de la familia. Eh, es feo, es feo, yo lo he experimentado, pero bueno, no, yo no quiero compararme con nadie, pero es triste cuando tú decides seguir a Cristo y no hay un apoyo familiar, un soporte moral. Entonces, ¿verdad? Como ella también no lo tuvo, mas sin embargo no dejó de tener ese deseo y ponerlo en práctica o llevarlo a cabo. Y sabemos que sí, muy rápidamente escogió una congregación, las Clarisas Capuchinas, donde ingresó a este convento para ser parte de esta comunidad.
¿quiénes son las clarisas a la cual ella ingresó? Clarisas capuchinas. Sí, las clarisas capuchinas son otra rama, ¿verdad?, de las clarisas de la que fundó Santa Clara de Asís, compañera de San Francisco de Asís, solo que ellas también, ¿verdad?, tenían una observancia más estricta de la vida religiosa. Era la que se distinguían las capuchinas de los capuchinos de los frailes menores y en este caso las capuchinas. Y estas clarisas capuchinas se dedicaban solamente a la oración. Son Así de clausura, ¿verdad? De claustro. Padre, Sí. ¿qué es la diferencia entre monjas o hermanas capuchinas de convento o las que viven en clausura? Las que viven en clausura sabemos que no salen, pero las que viven en convento sí salen. Sí, es porque las que están más, ¿verdad?, en el claustro, enclaustradas por eso significa como encerradas, es más, ¿verdad?, su dedicación es a la oración, a la contemplación, a la oración, eso es, ¿verdad?, eso es su, digamos, como dicen, su trabajo. Y en el convento no tienen otras, como hacer caridad, como dar catequesis, como ayudar, ¿verdad?, en una parroquia o algo. Esa es la diferencia cuando estás en un convento, pero que no es de claustro. Entonces, Verónica se mete a un convento de clausura donde se dedican a la oración y al trabajo. Y allí empezó a incrementar más su oración hacia Dios. ¿Qué funciones tomó ahora? Dicen, bueno, que entró muy contenta a este convento y tomó su hábito marrón, color café, y lo lució pues muy lindamente porque era lo que más deseaba ella, entrar a un convento. Entonces, Padre, ¿cómo vemos este cambio? Aquí es donde ella se quita el nombre de Úrsula y se pone el nombre de Verónica. ¿Por qué Verónica? Sí, sí que escogió ese nombre porque le tenía ella mucha devoción, mucho amor a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en honor a aquella mujer, ¿verdad?, que limpió el rostro de nuestro Señor Jesucristo, la Verónica, ¿verdad?, que conocemos así, ¿verdad?, en los evangelios. Entonces, por eso ella escogió este nombre. Qué bonito, ¿verdad? Que ella quiso estar unida a la pasión de Cristo, tener un poquito el ejemplo de esta mujer que le limpió el rostro a Jesús. Pues sabemos que ya entrando al convento fue maestra de novicias, hizo muchísimas cosas en este lugar. ¿Cómo fue su vida religiosa? Un poquito, Padre. Sí, dicen que rápidamente, ¿verdad?, por sus mismas virtudes, ¿verdad?, sus dotes también de ser, dirigir y todo, ella rápidamente fue maestra de novicias y luego también se convirtió en priora, ¿verdad?, del convento, ¿verdad?, por su gran dedicación. Priora es la encargada del convento. Pues vamos a continuar hablando de esta gran mística y después cuando regresemos vamos a hablar de esos momentos místicos de ella. Así que vamos a regresar y ustedes no se vayan y en unos instantes regresaremos con ustedes. Pues Padre, esta gran mística de verdad, ahora vamos a hablar de esos momentos místicos que dice la historia que tuvo definitivamente, que ella en esta etapa de su vida quiso de verdad sentir el dolor, quiso sentir la pasión de Cristo. Qué interesante, Padre, cuando una persona quiere sentir lo mismo que sintió Jesús y trata de hacer lo posible por sentir esos dolores. Sabemos que ella quería sentir aquel dolor que Jesús tuvo. ¿Por qué, Padre? ¿Por qué quieren sentir el mismo dolor de Cristo cuando Jesús lo hizo, claro, por amor al mundo, para la redención del mundo, para perdonar al mundo, para abrir las puertas del cielo a la humanidad? ¿Por qué este deseo de estas grandes místicas o de esta mística que quiere tener el mismo dolor de Cristo? Quiere sentir el mismo sufrimiento y se atreven, Padre, a hacer cosas que nosotros decimos, wow, qué interesante, ¿no? De lo que pudo hacer esta gran mística. ¿Por qué, Padre? Bueno, dice que ella sintió, ¿verdad?, que la vocación a la que Dios lo llamaba era precisamente sufrir por los pecadores, ¿verdad?, sufrir por las ofensas que los pecadores le hacían a Dios, ¿verdad?, seguían haciendo a Cristo. Entonces ella dice que ella quería experimentar, ¿verdad?, en su propio cuerpo esos dolores de Cristo, también pensando en los pecadores y sintiendo que Dios la había llamado a que ella sufriera por los pecadores. Y Padre, a ver,
¿Tú crees que Dios sí, o Jesús sí quiere eso para una persona? Bueno, yo creo que es el ofrecimiento, ¿no? Porque también, por ejemplo, si alguien se llega a enfermar, ¿no? De una enfermedad difícil que va a sufrir mucho, o tienes dos opciones, ¿no? O reniegas y te quejas de esa situación en la que estás viviendo, o aprovechas y ofreces esos sufrimientos, no porque tú los quieras, sino porque Dios, ¿verdad? Estás pasando por eso y lo que puedes hacer es, Señor, pues, no los puedo evitar, ahí están, ¿verdad? Quizá ella, ¿verdad? Pues no pasó por una enfermedad, pero pues ella buscaba, ¿verdad?, la oportunidad de sufrir algo y ofrecerlo. Cualquier sufrimiento que ella pudiera experimentar, ella sentía, ¿verdad?, que eso podía servir también para ofrecérselo a Dios. Fíjate hasta dónde llegaba este gran deseo de sufrir. Agarraba, sabemos lo que son brasas ardientes, ¿no? Las agarraba en sus manos para quemarse las manos y sentir el dolor. ¿Te imaginas? También dicen que ella agarraba un pedazo de madera grandísimo y se lo cargaba en los hombros para padecer y parecer lo que Jesús iba haciendo hacia el Calvario. ¿Puedes imaginarte, Padre, esto? Sí, yo creo que ahorita en nuestro tiempo querer juzgar esas acciones que ellos hacían, ¿verdad? Como cuando muchos santos usaban el silicio, ¿verdad? Y todo eso, que quizá, ¿verdad? Ya no lo vemos, ¿verdad? Ya no se nos hace algo correcto, pero no podemos, ¿verdad?, juzgar porque en ese tiempo, pues el pensamiento era distinto, ¿no? Y ella buscaba, ¿verdad? De alguna manera que esos sufrimientos, no porque los quisiera como una especie de buscar placer en el sufrimiento, sino porque en el sufrimiento quería encontrar algo para agradar a Dios. ¿Y qué más hacía, Padre, para encontrar el dolor? Sabemos que hizo muchas cosas esta gran mística. ¿No recordamos donde se cerraba las puertas para hacer... Sí, dice que ella ponía la mano, cuando una puerta se iba a cerrar, que ella ponía la mano para sentir, ¿verdad?, el dolor, ¿verdad?, en su mano, ¿verdad? Digo, son cosas que a lo mejor para nosotros ahorita puede ser difícil de entender, pero creo que a ella le valió, ¿no? Y le sirvió para que cada vez más, ¿no? Ir creciendo en ese amor a Dios, ¿verdad? En esa experiencia mística de Dios. Pero fíjate, Padre, como tú decías, su deseo era salvar almas. Uh-huh. Por eso ella quería experimentar ese dolor para que las almas no se fueran al infierno. Pues para mí eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo le digo a mi comunidad. Yo quiero que ustedes se salven. Y yo creo que es donde encuentras el celo por la salvación de las almas y por eso ella se atrevía a hacer todas estas cosas. Pero fíjate, dice que una de sus hermanas, mientras estaban en el convento, una vez una de las hermanas la vio a ella en el viento como crucificada. Pero fíjate, ahora es una que es testiga de lo que a ella le pasaba o lo que ella hacía. Tú al principio hablabas, Padre, de las cosas que una mística podría hacer o lo que hacen. Entonces vemos que esta mística, Verónica, tenía ese gran estado de santidad que podía elevarse. Y dicen que mientras ella iba creciendo en santidad, Dios sí, de verdad, Jesús le iba concediendo sentir esos deseos. Pues dice la historia que a ella también le salieron las estigmas, Sí, ¿verdad? sí. Que es bien difícil para que un santo o una santa pueda tener esta gracia de recibirla. Sabemos que sí, San Francisco de Asís y el Padre Pío las recibieron, lo que yo sé de santos. Ahora, estudiando esta santa y viendo su vida, también ella. Entonces, qué bonito, ¿no? Que cómo Dios se manifiesta a aquellos que de verdad aman a Dios y le quieren y le siguen, y Dios les concede este sufrimiento para eso mismo, para la salvación de los pecadores. Sí, así es. Yo creo que ella después, ¿verdad?, de esos sufrimientos que ella misma buscaba para agradar a Dios, encontró, ¿verdad? También ya Dios le regaló, ¿verdad?, estos fenómenos místicos como las estigmas, ¿verdad?, y sentir los dolores de la pasión que Dios, ¿verdad?, le concedió como regalo y que ella tanto deseaba, ¿verdad? Ella deseaba imitar a Cristo hasta en ese extremo, ¿verdad?, de poder experimentar la pasión de Cristo. Pues dicen que hasta el extremo, Padre, el final, ¿verdad?
que se le puso alrededor de su frente, como si tuviera espinas, ¿no? Como llaguitas alrededor de su frente y aquí como si tuviera la corona de espinas de Jesús. Qué interesante, Padre. ¿No te gustaría conocer una mística, un místico? Sí, La bueno, verdad, a mí yo sí. creo que fue por eso Padre Pío de Pietrelcina, ¿no? Ha tenido también tanta gente, ¿no? que lo busca, ¿verdad? Su intercesión y todo, porque ha sido, ¿verdad? Algo impresionante, ¿no? Lo que él vivió también. Entonces, aquí, ¿verdad? En Santa Verónica también podemos ver, ¿verdad? Que al final como ella experimentó una enfermedad, ya llamaba apoplejia, que la mantuvo en cama, ¿verdad? Ya después, hasta su muerte, ¿verdad? Fue, ¿verdad? Tanto así, ¿verdad? Lo que ella experimentó, que hasta en esa enfermedad, ¿verdad? Así murió, ¿verdad? Ofreciendo, ¿verdad? Su enfermedad y todo. Y murió con un dolor tremendo físicamente, espiritualmente, tentaciones y feo en su vida, y pues esta gran mística muere definitivamente. Pues qué gran lección para nosotros, Padre, y el tiempo se nos acabó. Nada más nos resta decirte, Padre, una vez más, gracias por tu presencia. Igualmente, Padre, gracias, y gracias a toda la gente que constantemente, ¿verdad? Nos dice que están contentos con el programa. Pues nosotros trataremos, ¿verdad? De seguir haciendo lo mejor. De ser lo mejor, y no solamente de hacer los programas bien, pero de seguir lo que estamos predicando, ser santos. Los vamos a dejar con la bendición, el Padre Luis y un servidor. Que Dios Todopoderoso me los bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quédense con Dios. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.